Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y particularmente en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y un servidor, Santi García. Y hoy vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar en concreto de la Web 3. Y para hablar de este tema tenemos aquí a una persona que, bueno, yo sé hace cuánto tiempo la conozco, porque puedo decir no sé hace cuánto tiempo la conozco, pero la conozco pues hace muchísimos años. Dilo, calcula. Uy, Entramos con 4 años, ¿no? En jesuitas. Claro, estamos hablando de 54 años que nos conocemos. ¡Qué fuerte! Esto es una barbaridad. Ya ves. Sí, parece mentira. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Enrique Dans. Muchos probablemente hayáis oído hablar de él. Él es profesor del Instituto de Empresa, del IE University. Es un divulgador, yo diría que probablemente, al menos es el divulgador tecnológico más prolífico que yo conozco, porque en su blog Enrique Dans, pues lleva, ¿cuántos años llevas publicando? 20 años, ¿eh? 2003, desde febrero de 2003. Y de los primeros, además en España de los primeros, ¿no? Sí, había pocos, la verdad. Claro. Yo empecé cuando Google compró Blogger, que me parece y había unos cuantos, estaba de Jorge, estaba yo creo que Fernando en Zaragoza, pero no muchos más, la verdad. O sea. Sí, la mayoría empezamos con Blogger, yo me acuerdo. Yo también empecé con Blogger, luego ya, bueno, vino WordPress y todo aquello. Pero sí, joder, qué viejos somos, Enrique, caray. Toda la historia. Bueno, pues total, Enrique, que lo tenemos aquí y aparte que estudiamos juntos pues desde la más tierna infancia, pues además de ser un blogger prolífico, también es un escritor prolífico que vaya por su tercer libro, ¿no? Y sobre todo pues nos vamos a centrar en el tema del tercer libro, que es, como dice su subtítulo, como la Web 3, que ahora Enrique nos explicará qué es, cómo la Web 3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. Es muy interesante porque es la tercera vez que tenemos a Enrique de invitado en nuestro podcast. La primera vez fue en el episodio número 7, en el año 2016. Que nadie vaya a escucharlo porque la calidad debía ser horrorosa. Bueno, esto es una pieza de arqueología. Solo debía estar Enrique hablando bien. Nada, todo esto hay que conservarlo, que esto es historia. Sí. Luego, 80 episodios después, en el año 2019, con ocasión además de la publicación de tu segundo libro, ¿no? Viviendo en el futuro, pues volvimos a entrevistarte. Además, fue interesante porque ese capítulo lo titulamos Todo cambió, ¿no? Tu primer libro se había titulado Todo va a cambiar, el segundo lo titulamos Todo cambió, y ahora escribes un tercer libro, de nuevo, 80 episodios después del anterior, en el año 2023, que será el 160 y pico, que titulas Todo vuelve a cambiar. Y nada, el cambio es constante, ¿no? Y todo seguirá cambiando, ¿no? Y si todo no sigue cambiando, igual es malo, porque vamos a verlo. Es que algo se habrá parado. Pero bueno, para hablar de este tema, pues lo que os decía, ¿no? Tenemos a Enrique, y yo creo que para centrar el tema, pues lo mejor es que nos expliques un poco la historia del libro, ¿no? O sea, qué te motivó a escribirlo, cómo se te ocurre, y bueno, pues a partir de ahí abrimos la charla. Sí, o sea, lo que me pasa realmente con el libro es que, hombre, yo tengo una especie de ciclo, ¿no? Al ir escribiendo voy documentando cosas, cambios, que los uso pues es un poco a modo de apuntes para preparar mis clases, para tener mis enlaces organizados y tal. Y claro, te das cuenta de que hay momentos que son pues, más incrementales, más tranquilos, no tranquilos, no hay tranquilidad en el mundo de la tecnología, nunca se vive tranquilo, pero más relajados, ¿no? O sea, más, digamos, en los que pues, nos preocupamos de que, fíjate, cuando aparece Internet es un cambio brutal, ¿no? Te lo vemos siempre como un cambio salvaje, pues no. Pasó muchos años siendo muy incremental, solamente lo usaban frikis y nadie se enteraba de nada realmente, ¿no? De repente llega la web y sí, de repente se adopta a lo bestia, ¿no? Y después de eso nos pasamos una temporada, pues hombre, creando .coms y tal, pero luego estábamos preocupados de que, pues, por tener más ancho de banda, básicamente, y por
hacer una .com nueva y tal. Eso es más. Entonces, claro, siguiendo eso te das cuenta de que viene otra época en la que vuelven a estar las cosas, pues eso, así como si nos hubiésemos metido en un túnel del tiempo, en un agujero de gusano y van a toda velocidad. Entonces dices, hombre, pues si el anterior era el todo va a cambiar allá en la noche de los tiempos, ya hace un montón de tiempo, pues ahora llega el momento de que cojas pues un poco la bola de cristal, ¿no? Te metas ahí otra vez a hacer cálculos, a ver tal, intentes ver cuáles van a ser esos cambios. Es un momento bueno para solidificarlo. Hay que hablar de estas cosas antes de que pasen, claro, si no, menudo futurólogo de mierda, ¿no? Con lo cual, pues la idea es intentar prever cómo va a evolucionar la web a lo largo de los tiempos y qué hace que convenga o que sea interesante que la gente se entere de ello antes de que ocurra, ¿no? En la práctica, esto es la explicación que os he dado es la mejor explicación teórica que os puedo dar. En la práctica es que mi editor, Julián Domingo, que lleva eso, me editó el primero y el segundo también, vino a una conferencia conmigo, escuchó una serie de cosas en las que hablaba sobre la Web3, cripto, etcétera y tal. Sí. Le gustó mucho y me agarró por las solapas y me dijo, sobre esto me tienes que hacer un libro. Claro. Y en realidad, pues hombre, yo no iba a escribir un libro tan rápido, pero bueno, ya que me lo dijo, pues mira, tiene interesantes maneras de seducirme, con lo cual me sedujo otra vez. Pues bienvenido ese libro. Yo me lo he leído, la verdad es que de arriba a abajo lo recomiendo. Está escrito en un lenguaje pues tremendamente divulgativo, yo diría para todos los públicos y sobre todo pues para aquellos que tienen interés, ¿no? Sobre cómo está evolucionando la tecnología y la web en general. Entonces, bajando ya, aterrizando al tema, ¿no? Al tema del libro, a la famosa Web3, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Web3 y qué es lo que la hace diferente de la posible Web2 y de la posible Web 1, ¿no? Pues la cuestión, sí, es así, de hecho, la Web 1 fue la Internet original, bueno, no, ni siquiera, o sea, la web original, ¿no? Antes de la web, Internet era, pues eso, solamente comandos Unix y tal y cual, ¿no? La web, lo que ocurre al principio con ella es que se convierte en una web muy de frikis si tú lo que querías hacer era crear contenido. Prácticamente solo los frikis creaban contenido. Había que ser o los que tenían equipos de frikis trabajando para ellos, ¿no? Es decir, o sabías gestionar un servidor, o sabías HTML, JavaScript, CSS, todas estas cosas, o no podías crear contenido, te limitabas a hacer clic, leer, hacer clic en otro sitio y leer, etcétera, ¿no? No había más. ¿Qué ocurre cuando eso empieza a cambiar? O sea, ¿por qué eso empieza a cambiar? Pues porque empiezan a aparecer herramientas, Flickr, Delicious, al principio, después ya aparecen otras, después aparecen las redes sociales, Twitter, etcétera, ¿no? Que lo que ocurre es que te ofrecen un mini contrato que nadie se lee, por supuesto, ¿no? En términos de servicio, en el cual tú creas una cuenta y a partir de crear esa cuenta le das un clic y ya has creado contenido. Eso lo hace muy atractivo, muy inmediato. La gente, lo de crear contenido y ponerlo ahí en la web, le empieza a parecer que eso es muy interesante, que tiene mucho atractivo, y nos ponemos como locos. Esto sonaba a democratización. Oye, ahora todos podemos ser autores, todos podemos crear. Algunos nos inventamos, nos dimos cuenta de ello, creamos nuestros blogs y empezamos. Los blogs, joder. Exacto. Sí. Y era fácil, era sencillo y era muy democrático. ¿Qué ocurrió? Pues que bueno, nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de que esa facilidad venía con truco. Es decir, que en la práctica lo que hacíamos eran estas herramientas que en la mayor parte de los casos las usábamos y eran gratuitas porque explotaban nuestros datos. Y eso ha ayudado a que algunas de esas compañías que ofrecían esas herramientas se conviertan en las compañías más grandes del mundo. Entonces, habría que pensar en cómo volver a democratizar esto, porque ahora la web está en manos de muy pocos. Totalmente. Pues la idea es tomar la web y llevarla a un siguiente punto en el cual vamos a superponer al protocolo básico de la web, que es curioso, ¿no? O sea, el protocolo básico de la web es el TCP/IP, que es una familia de protocolos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los que usan la web, tú les preguntas por el TCP/IP y te contestan lo cual o... Entonces, pues... es decir, usamos a todas horas algo que no tenemos, la mayor parte de la gente no tiene ni maldita idea de cómo, ¿no? Pero bueno, funciona, ¿no? Pues ahora es el momento de poner otro protocolo más. ¿Por qué? Pues porque hay una tecnología que es la criptografía que nos permite hacer cosas muy interesantes, ¿no? Entre otras, pues, ser nosotros los dueños de nuestra propia identidad. Ahora mismo nuestra identidad, pues si yo voy por el mundo como enrique.dans@ie.edu, pues mi identidad me la da graciosamente mi universidad. Claro.
Si voy por el mundo como enrique.dans@gmail.com, mi identidad me la da graciosamente Google, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no puedo dármela yo, mi identidad? Es más, ¿por qué no puedo poner la identidad que a mí me dé la gana y simplemente, pues oye, que esté vinculada unívocamente conmigo, que nadie pueda adaptarla, que nadie... Pero yo decido lo que hago público o no. O sea, si yo quiero un monedero que se llame edans.eth, que de hecho lo tengo, porque yo soy siempre de estos que van y compran los dominios cuando empiezan, pues lógicamente ese me identifica razonablemente, ¿no? Sin embargo, si quiero ser, pues, no sé, Pimpinela Escarlata @eth, pues no me identifica. Entonces, pues tenemos una posibilidad de gestionar nosotros nuestra propia identidad y a partir de ahí todo lo que aparezca vinculado con ella, es decir, todo lo que hacemos, todos los clics que hacemos, las compras que hacemos, etcétera, pasamos a ser los custodios de nuestra información, que podemos decidir con quién compartimos o no. Entonces, la cosa empieza por ahí. Si todo eso lo pones además en la cadena de bloques, pues la cadena de bloques tiene un atractivo, y es que una vez que has puesto algo en la cadena de bloques, no lo puedes cambiar. Todo lo que ello conlleva. Cuéntanos un poquito esto de la cadena de bloques, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que está escuchando que es la primera vez que oye el concepto. ¿Qué es y cómo funciona? Así en lenguaje para todos los públicos. La cadena de bloques es una forma de crear, digamos, una especie de notario universal, notario entre comillas, ¿no? Es decir, cada vez que tú haces algo, eso genera una transacción. Una transacción puede ser cualquier cosa. Hasta ahora las transacciones se vinculaban muchas veces a criptomonedas y cosas de este tipo, ¿no? Una transacción en realidad puede ser cualquier cosa. Cada vez que tú haces una transacción, se coloca en la cadena de bloques. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que hacer una operación para que una representación numérica de esa transacción coincida con la transacción anterior. Eso es encontrar un número que cumpla una serie de requisitos, ¿no? Hasta ahora lo que se hacía era una serie de gente, los llamados mineros, empezar a trabajar para encontrar ese número, y el que encontraba ese número se llevaba, digamos, una cierta recompensa, ¿no? Ahora ya no se hace generalmente así. Ahora eso es lo que se llamaba la prueba de trabajo. Ahora se suele hacer por prueba de participación, es decir, alguien que tenga un interés en la cadena de valores pone unas cuantas monedas, lo que se llama at stake, ¿no? Y verifica transacciones de manera inmediata, muy rápida, que le tocan al azar, y no tiene que hacer prácticamente nada, vale con cualquier ordenador, aunque no sea muy potente. Eso le da muchísima más agilidad a la cadena de bloques, se permite que se procesen muchas más transacciones por segundo, y además las hace mucho más económicas. Ya no hay que gastar tantísima energía. La prueba de trabajo consumía mucha energía, según con que lo comparemos. O sea, todo el sistema Bitcoin consume mucha menos energía que la minería del oro y mucha menos energía que YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero consume mucha energía, ¿no? Y la cadena de bloques gestionada con prueba de participación en vez de con prueba de trabajo consume un 99% menos de energía. Con lo cual podemos ponerla donde nos dé la gana, ¿no? ¿Qué pasa si notarizamos, entre comillas, de nuevo, ¿no? todo lo que hacemos en la web? Hombre, tenemos una prueba de todo lo que hemos hecho. De los contratos que hemos hecho, de las cosas que hemos comprado, de lo que hemos dicho que efectivamente vamos a cumplir o no vamos a cumplir, etcétera, ¿no? Y esto nos da una web en la que, digamos, la confianza está embebida dentro del sistema, lo cual puede tener muchas cosas interesantes. Claro que detrás de esto, Enrique, hay cosas que a los oyentes les sonarán, ¿no? Las criptomonedas, quizás estaría bien que enlazaras un poquito estos conceptos también, ¿no? Todo esto de las criptomonedas, todo esto que sabemos que también hay mucha especulación detrás, ¿no? Para alguien que no entienda nada. Sí, sobre todo las aplicaciones, ¿no? Pues estamos hablando de una tecnología de base, pero luego esto se ve, pues... concretado en aplicaciones específicas, ¿no? Sí, o sea, las criptomonedas fueron la primera aplicación sobre la cadena de bloques. Claro. O sea, crear un sistema económico diferente, una moneda diferente, por una razón fundamental, que muchos consideran criptoanarquismo, cosas de este tipo, ¿no? Cibercapitalismo, etcétera, ¿no? La gente dice, bueno, ¿por qué mi dinero tiene que emitirlo el Estado? O un Estado. Si el dinero lo emite el Estado, tenemos un problema. Primero, que lo controla y que puede decidir cuánto emite o deja de emitir. Se crea ahora, recientemente se ha creado mucha sensibilidad con este tema, porque claro, si el gobierno americano puede decidir repartir a diestro y siniestro cheques de $2.000 o de $3.000
para paliar los efectos de la pandemia, que posiblemente no sea muy criticable, porque, oye, después de todo, un americano que no tenía subsidio de desempleo, pues de brazos cruzados en casa era complicado quedarse, ¿no? Si estaban en lockdown, en confinamiento. Sí, en confinamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de repente se ponen a darle a la máquina de hacer dinero y genera una inflación brutal que además no les afecta especialmente a ellos, afecta a todos los que tienen dólares en el mundo, ¿no? Y que nos estamos comiendo una inflación generada por los deseos de los norteamericanos de que sus ciudadanos, bueno, o vivan bien o no salgan a la calle como locos, que hay muchas armas allí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando te planteas que una moneda no dependa de un gobierno? Oye, pues si deja de depender de un gobierno, el gobierno ya no va a poder ajustar, por ejemplo, las emisiones, o no va a poder subir los tipos o bajar los tipos, o no va a poder, por ejemplo, es que fíjate que una decisión de subir tipos nos puede parecer muy natural, la hemos visto muchas veces, pero hace que mucha gente se quede sin poder pagar su casa, o llegar a fin de mes, o cosas, barbaridades de este tipo, ¿no? ¿O por qué tiene que haber inflación? La inflación es una consecuencia evidente de la forma en la que esos gobiernos han emitido irresponsablemente más y más dinero, ¿no? Pues surge esta idea de crear una moneda que dependa no de, como dice el dólar, de Dios, in God we trust, no del gobierno, no, que no dependa de nadie, dependa solo del algoritmo. In math we trust, ¿no? O sea, en la matemática me fío, pero no me quiero fiar de nadie más. Entonces, esta idea es, oye, cada vez que el algoritmo diga que se emite un Bitcoin, ¿no? Y en ningún otro momento, y solo se emiten Bitcoins hasta una cantidad determinada. Cuando se acaben, pues oye, su valor irá subiendo, porque la gente que cuando vaya haciendo más transacciones en Bitcoin, pues su valor, a medida que se encarga de más transacciones, va elevándose, ¿no? Hay muchos que lo ven como especulación. En la práctica es un mecanismo dentro de la economía perfectamente normal, que es el mecanismo de price discovery, de descubrir cuál es el valor. ¿Qué valor tiene un Bitcoin ahora? Pues depende de cuánta gente lo reconoce como una moneda. Cuanta más gente lo vaya reconociendo como una moneda, pues más vale el Bitcoin, porque representará más transacciones. En todo esto, pues un apóstol del Bitcoin en sus orígenes, Vitalik Buterin, un ruso nacido en Rusia pero criado en Canadá, Suiza, etcétera, pues decide que el Bitcoin no le llega, que usar la cadena de bloques, que es un mecanismo muy potente, solo para transacciones económicas le parece una aberración. Propone cambios, no se los aceptan porque como el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ni está, ni se le espera, ni nadie sabe quién es, pues para cambiar cualquier cosa en Bitcoin hay que poner de acuerdo a toda la comunidad de usuarios, lo cual es prácticamente imposible. ¿Qué hace? Pues hace un fork. Se crea su propia cadena de bloques y crea Ethereum. Ethereum y Bitcoin en este momento son las dos criptomonedas con mayor capitalización, con mayor cantidad de gente que las usa, que confía en el sistema, etc. La novedad de Ethereum, pues que además de intercambiar dinero o valor económico, puedes fijar otras cosas en la cadena. Puedes poner en la cadena, por ejemplo, activos que no sean económicos, los que se suelen llamar NFTs. Los famosos NFTs, ¿no? Que también esta es otra palabra que hay que introducir. Exacto. Non-fungible token. Un token puede ser económico y entonces se representa en forma de criptomoneda. Si un token no es dinero como tal, aunque se pueda convertir en dinero, ¿no? Porque se puede vender, etcétera, pero si no es dinero como tal, es no fungible. Y si es no fungible, es un NFT, que tiene muy mala fama porque al principio la gente lo interpretó muy mal. La gente pensó que lo vincularon a obras de arte y cosas por el estilo. Sí, el famoso pixel que lo vendieron por no sé cuánto. Sí. Exacto. Entonces, pues si alguien interpreta que una obra de arte por tener un NFT es más obra de arte o más valiosa, tiene un problema. Porque el arte es arte no porque tenga un NFT, es arte porque el mercado lo defina como tal, ¿no? Y a veces el arte es un plátano en una pared que viene un tío y se lo come, ¿no? Entonces, pues... no sé, o sea, ¿qué es un NFT? La prueba de la unicidad de un activo digital. Claro, o sea, realmente es como un título, ¿no? Es un título sobre un activo y... Claro. Sí, o sea, plantéate que yo ahora, por ejemplo, puedo a mis alumnos, cada vez que vienen a mi clase, les puedo emitir un token al final de la clase y pedirles que en ese momento pongan ese token en su wallet, en su monedero digital, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tienen una prueba fehaciente anclada en la cadena de bloques de que estuvieron en esa clase? Yo puedo vincular a esa clase, a ese token, más información. Si participaron, no participaron, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, puedo evaluarlos. Cuando tienen un número de tokens equivalente a mi curso, ya tienen la prueba de que han aprobado mi curso o no.
¿no? Puesta en la cadena de bloques. Y si todos los profesores hacemos lo mismo, el diploma de MBA del IE acaba siendo un activo con un token que puedes clicar en él y verificar que está en la cadena de bloques. Acabamos con el fraude curricular. Claro. Y ahí casi llegamos al tema de los contratos inteligentes, ¿no? Efectivamente, o sea, la cuestión es el hecho de que el único atractivo no es que sea, no es el hecho de ser, digamos, fidedigno, aunque esté puesto, notarizado en la cadena de bloques, no es el único atractivo. Es que además puedo unir a él toda la información que quiera. Si el alumno quiere, podría dejar libertad que todo el mundo hiciera clic y viese ya no qué nota sacó en el máster, sino qué tal participó en la clase que tuvo con Enrique Dans en la que hablaban de activos digitales, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de contratar a una persona, pues el ver concretamente qué tal le fue en un tema concreto, tal, pues puede ser atractivo, ¿no? ¿Qué más puedo vincular, además de tokens de distintos tipos, a la cadena de bloques? Me da la gana. Yo puedo tokenizar lo que quiera. Si quiero tokenizar, por ejemplo, un piso en María Molina, que yo creo que al IE le va a seguir yendo bien, con lo cual los pisos en María Molina tendrán una demanda, espero, elevada, pues no me da para comprar un piso en María Molina así, en plan, pum, toma, son estas, ¿no? Pero puedo comprar el piso con un crédito, tokenizar el piso en tantos tokens como yo quiera y vender los tokens. ¿Qué pasa si vendo los tokens? Los propietarios de un pedacito del piso están notarizados en la cadena de bloques, ¿no? Con lo cual todos tienen la prueba de que tienen ese pedacito de piso. Y cada vez que yo recibo el alquiler de ese piso, directamente se pasa en sus partes alícuotas, ¿no? a cada propietario de los tokens. ¿Cómo se haría esto? Pues mediante un smart contract, es decir, un contrato fijado también en la cadena de bloques, ¿no? Entonces, ¿cómo se fija? ¿Qué es un contrato fijado en la cadena de bloques? Pues un número determinado de condicionales. Cuando se cumplen las condiciones, ¡pum!, se ejecuta. Ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, porque la diferencia horaria es pequeña con respecto a Estados Unidos, tienes un montón de programadores que trabajan desde la época de la pandemia, para empresas norteamericanas. Oye, hay buenos programadores, desarrolladores, etcétera, en Latinoamérica, trabajan para esas compañías mediante smart contracts, envían el código que han generado, en la compañía lo verifican, lo que se llama la off-chain information, el que el programa esté bien o no esté bien, pues no depende del token, depende de que alguien lo verifique, ¿no? Y una vez verificado, se ejecuta el smart contract y ¡pum!, cobran directamente, ¿no? Entonces es interesante pensar que la cosa funciona un poco de manera automatizada, porque si escalo el punto ya al siguiente nivel, tengo una DAO, es decir, una Distributed Autonomous Organization, porque alguien puede interpretar que una organización, después de todo, no es más que un conjunto de contratos. Contratos con trabajadores, con suministradores, con clientes. Si todos los pongo en la cadena de bloques, ¡bim!, se ejecuta todo automáticamente. Aquí has tocado un temita que a muchos de nuestros oyentes del mundo de las organizaciones y tal les dará, como mínimo les llamará la atención, ¿no? Que es el propio concepto de organización que está muy vinculado a lo que llamábamos, ¿no?, el coste de transacción, ¿no? Ahora el coste de transacción baja y podemos incluso asegurar, ¿no?, la credibilidad de las transacciones y la seguridad, ¿no? O sea, has tocado ahí un temita que en un momento igual es que la propia organización deja de tener sentido, ¿no? O no, o lo gana, porque piensa que esto se une a una tendencia evidente desde la pandemia también, tendencia evidente u ondulante, ¿no?, que es el trabajo remoto. Claro. Me gusta llamarlo remoto porque me evoca que la persona está perdida de la mano de Dios, ¿no? El trabajo distribuido o descentralizado, ¿no? Entonces, la mejor forma de tener una prueba de que la persona está trabajando es pues eso, tokenizar su trabajo o vincularlo mediante los smart contracts adecuados. No, realmente eso es un cambio profundo de reglas del juego, ¿no? Porque es cierto lo que dices, a ver, que caigan los costes de transacción, evidentemente... tiempo. No, bueno, pero esto sí que puede ser una caída radical, ¿no?, de los costes de transacción, cuando de hecho todo está controlado, todo está registrado, hay menos margen para comportamientos oportunistas por parte de los actores que juegan en las transacciones, porque todo es mucho más transparente, o al menos está todo más
todo más registrado. Sí que es verdad que quedan otros criterios más estratégicos, más de poder, de control, de influencia, etcétera, que van a estar ahí y van a poder justificar la existencia de organizaciones, pero evidentemente el rol de los players en esas organizaciones va a tener que ser muy distinto, ¿no? Y las propias relaciones entre las personas, los profesionales que forman esas organizaciones también cambian. A mí, escuchándote, a mí escuchándote me surgía una pregunta, y es que, claro, o sea, realmente esta es una tecnología pues tremendamente disruptiva, ¿no? O sea, cambia fundamentos, pilares básicos del sistema, y como tal yo intuyo que es una tecnología que probablemente sea fácil que provoque enemigos, ¿no? O suspicacias. Hablamos antes de los gigantes digitales, ¿no? Que van casi en dirección contraria, ¿no? Si la Web3 habla de descentralización, pues estas grandes compañías parece que lo que hacen es cada vez convertirse en empresas más gordas y acumular más poder, ¿no? Los propios gobiernos, ¿no? Si de repente hay gente que puede hacer cobros y pagos sin ellos intervenir, ostras, pues también, ¿y yo qué pinto aquí, no? Entonces, ¿cómo estás viendo las reacciones por parte de estos grandes stakeholders, ¿no? del sistema actual frente a este cambio que está experimentando la web? La cuestión es que la tecnología te puedes oponer solo hasta cierto punto. O sea, la tecnología es un hecho indefectible. Cuando ocurre y no se puede desinventar. Y si la gente ve una propuesta de valor en ella, pues la va a adoptar. Y el caso es que para adoptar esto no tienes que pedir permiso a nadie. Tú, si quieres meterte en el mundo de las criptomonedas y las empiezas a comprar, pues nadie te puede decir nada, en principio. Podrán prohibirlas, fíjate, las prohibieron en China y hay un montón de gente utilizando criptomonedas en China, porque es que se puede hacer de manera muy discreta. Sí. Entonces, realmente es muy difícil regular o controlar determinadas cosas y a ver qué hacen las empresas cuando, por ejemplo, se dan cuenta de que esto les soluciona un problema. O sea, está en especulación que Elon Musk, por ejemplo, decida que para Twitter el mundo de los wallets criptográficos le representa una solución fantástica, porque tiene hoy en día un problemita muy interesante. Quiere hacer una identidad fehaciente para los usuarios de Twitter, porque si no la hace se encuentra con el spam, los spam bots, todo tipo de basura, etcétera, ¿no? Pero si hace una identidad fehaciente, tiene un problema, y es que el usuario de Twitter puede ser gay y vivir en Saudi, o puede ser opositor al gobierno y vivir en Irán o en China, ¿no? Entonces, pues claro, sería interesante que fuera fehaciente, pero no hubiera una vinculación directa si la persona no quiere, ¿no? Si la persona no publica, esta es mi identidad, ¿no? Puede ser el seudónimo perfecto, digamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría si Twitter de repente exige un wallet para tener una cuenta? O pone un tiempo y da una moratoria. Pues oye, sería un impulso brutal para la Web3. ¿Qué hace una compañía que se empieza a encontrar que el talento que quiere atraer pretende trabajar mediante smart contract? ¿O que los suministradores que le dan mejores precios quieren poner sus contratos en la cadena de bloques? No, yo es que me niego. Pero hombre, no. Claro. No, sí. Realmente el tema es cómo se tambalean. ¿Cómo se tambalean los pilares, ¿no? Porque realmente es enorme. Y si encima a esto le sumamos pues lo que nos está llegando últimamente de la inteligencia artificial, que ya sé que no te gusta el nombre, ¿no? Pero todo lo que estamos oyendo, ¿no? De la capacidad que tiene ahora pues todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial generativa, de generar contenido de casi todo tipo, que es dificilísimo identificar qué es cierto, qué es falso, etcétera, ¿no? Pues sí. Y que tiene otro punto de centralización también. También. O sea, todo esto junto dices, bueno, esto se va a potenciar una cosa con la otra, una cosa puede ser la solución de los riesgos de la otra. No, es una conjunción muy interesante. Claro. De hecho, en el libro empiezo hablando de cómo la web va a evolucionar, de cómo va a ir hacia una web más inmersiva y más tridimensional, de la idea del metaverso, de por qué el metaverso no funciona porque no es un metaverso, es decir, no es universal, no está creado de manera abierta y todo el mundo puede participar, no, está creado por ahora por una compañía que te pone unos términos de servicio, y ahí pocas compañías quieren ir a hacer negocio, porque están en una plataforma que controla un tercero, que además, en el caso de Meta, ha probado ser una de las empresas más irresponsables de la historia, ¿no? Se hablaba muchísimo de todos estos temas y de repente llega ChatGPT y se deja de hablar del tema.
Claro. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, se vuelve un monstruo que tapa todo, ¿no? Que tapa todo lo demás, ¿no? Entonces es curioso, o sea, que una compañía como OpenAI, que lo que ha hecho es aplicar la filosofía Silicon Valley a una tecnología que lleva décadas, el machine learning lleva un montón de tiempo, ¿no? Llegue y lo que haga es capitalizarse muy bien y hacer un modelo de machine learning dedicado al lenguaje, que es muy llamativo, porque, hombre, hasta ahora pues, los ordenadores hablaban así todo el rato, y ahora ya no, ahora no son monocordes, tienen tonalidades y hablan perfectamente bien. Sí, ahora pueden hablar como nosotros. Y redactan de maravilla y todo esto. Sí. Y pues, claro, es que es un modelo con miles de millones de parámetros. Nunca se había podido hacer un modelo con miles de millones de parámetros. Esta gente va, lo hace, lo lanza y lo lanza en forma dialogante. Entonces, ¿qué te encuentras ahí? Pues te encuentras una máquina que en cualquier momento yo cojo, le pregunto, oye, ¿qué tal son las conferencias de Enrique Dans? ¿Son buenas las conferencias de Enrique Dans? Y dice, ay, pues las conferencias de Enrique Dans son una maravilla, son buenísimas. Considerado como una persona con un estilo de comunicación muy claro. Tengo que invitar a ChatGPT a una cerveza, ¿no? Me trata de maravilla. Pero dices, coño, ¿por qué me trata de maravilla? Hombre, es que, claro, se alimenta de documentos de la web. Y yo llevo 20 años generando documentos en la web. Es que se ha educado en gran medida con muchos de mis artículos. Entonces, claro, sabe lo que he hecho. Y por lo tanto, tiene suficiente información como para hacer correlaciones sobre lo que voy a hacer. Sin embargo, sobre la información personal de Enrique Dans no tiene muchos datos, porque yo no suelo hablar de mi vida personal en la web. Con lo cual, si le preguntas con quién está casado Enrique Dans, o si está casado, pues te dice que sí, que está casado y que su esposa es María Benjumea, que no es el caso. Mi esposa no es María Benjumea, no soy bígamo por el momento, y además María Benjumea es que curiosamente es la mujer de mi jefe. Espero que tenga es un poco compromiso. El buen humor de aceptar que es una cosa que ha dicho el algoritmo y no yo. Yo a María Benjumea la adoro y la conozco desde hace un montón de años, pero no estamos casados. Pero además lo dice con tanta seguridad que si yo le hubiera preguntado, y yo no sé cómo se llama tu mujer, hubiera picado. Sí, ¿No? totalmente. Tienes este riesgo. Es que yo me di cuenta de esto cuando en una conferencia a la que me invitaron no me pidieron bio. Directamente preguntaron a ChatGPT por la bio y yo resulta que ahora nacía, no me acuerdo dónde, creo que recordar que en Bilbao, porque luego preguntándote había nacido en 5 sitios distintos y además era asesor de Google, que no sé dónde me ingresan los cheques por asesor, no los encuentro. Entonces, pues te das cuenta de que lo que hace es buscar correlaciones, tirar de ellas y hace exactamente lo que dice su nombre, es un algoritmo generativo, pues genera. Sí. Creo que lo decías tú en el libro, ¿no? Es como un autocomplete, pero a lo bestia. O sea, efectivamente. Muy O bestia. sea, se dedica a optimizar la respuesta, intentando ver lo que tú quieres que te conteste, por un lado, y tirando de las correlaciones que pueda. Claro, pero ahí quizá, no sé, la cadena de bloques igual podría, ¿no?, intervenir de alguna manera para decir, bueno, al menos este trozo de mi respuesta pues está validado y estos no sé. O sea, sí, hay modelos muy interesantes. Ahora me dice ahora mismo que naciste en el Ferrol. ¿Está bien? No. Cae cerca. Sí, bueno, hay más cerca que Bilbao, pero... Sí. Bueno, todos somos de Bilbao, ya lo sabéis. Bueno, eso también. Además nacemos donde nos da la gana los de Bilbao. Y yo nací, pues eso, en Coruña, que son las afueras de Bilbao, básicamente. Entonces, el tema es que lo que hace es eso, buscar las correlaciones adecuadas, pero hay iniciativas muy interesantes. Perplexity, por ejemplo, Perplexity.ai, no solo te hace un párrafo tal con la información, sino que te da las fuentes. Y esto está muy bien, porque te enlaza tal y cual y puedes ver de dónde lo sacó. Y si te genera confianza o no te genera confianza, ¿no? Sí, porque hace poco, ¿no?, hablabas en tu blog del caso este de Avianca, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que es un caso muy interesante. Si quieres, cuéntalo así brevemente porque... Sí, ilustra un montón de cosas. Claro, vamos. Ilustra muchas cosas. Un pasajero con las piernas largas como yo, supongo, que se echa la pierna a la rodilla para el pasillo, llega el azafato con el carrito de las bebidas y le da un leñazo que lo debe dejar hecho un asco, ¿no? Con lo cual el tío va y denuncia a Bianca. Y el abogado que lleva el caso prepara un alegato para llevar al juez en el cual habla de varios casos, de hasta 6 casos distintos en jurisprudencia en los que aerolíneas habían sido denunciadas por casos similares. Los abogados de Avianca se ponen a buscar esas citas en la jurisprudencia y no encuentran ninguna.
y le protestan al juez y dice, es que no sé de dónde ha sacado estos casos. El juez lo mira a su vez y se da cuenta de que son inventados. Es decir, que el algoritmo generativo había generado casos, ¿no? Un abogado con 30 años de experiencia que lo último que se esperaba es que un algoritmo pudiera ser mentiroso o pudiera inventarse los casos, ¿no? Y ahora se expone a una sanción de eso. Claro, porque de hecho, a ver, lleva tiempo existiendo en el mercado soluciones que te buscan en toda la jurisprudencia y te aportan referencias buenas, incluso pero no resúmenes de las sentencias. Claro, Pero no son algoritmos generativos. No, claro. Son gestores de bases de datos muy buenos que además tienen interpretación mediante inteligencia artificial, el ROS de IBM, que tiene una interpretación de la inteligencia artificial para pillar matices de todo tipo. Es decir, que tú le dices, búscame casos que puedan tener que ver con eso y te los podría haber encontrado. Seguramente, a lo mejor no sé si hay precedentes o no me he metido yo en la jurisprudencia, casos de personas que hayan sido golpeadas con un carrito con el carrito de la comida, pero podría haber casos de personas que se han caído o que han sufrido un accidente en el avión o que se han pillado el dedo con la puerta. No lo sé, vete tú a saber los casos que pueden haber, ¿no? Claro, aquí quizá una de las cosas que más preocupe es esta especie de carrera, ¿no?, que se ha desatado entre principalmente Google y Microsoft por todo esto, que a ver dónde nos lleva, porque parece que una semana uno presenta una cosa, la semana siguiente otro presenta otra, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Sabes? Los mecanismos de mercado son los que son. Ahora tienes a todos los líderes de estos temas diciendo, cuidado con nosotros, regúlenos. Coño, regulemos nosotros. Es que mire que podemos hacer cosas muy peligrosas. Esto es como, uy, estoy muy loco, tengo un arma y sé usarlo. Hombre, no sé, ¿no? A lo mejor lo que habría que hacer es, yo estoy convencido, no regular la tecnología. La tecnología no se puede regular, ¿no? La tecnología sucede y sucede, ¿no? Sino regular los usos. Claro. Fíjate que hemos intentado durante tiempo regular las redes sociales y sin embargo no regulábamos el hecho de que llegara un irresponsable y utilizase las redes sociales o se utilizase su red social para desinformar a media humanidad y meter a Trump en la Casa Blanca o para manipular unas elecciones o para hacer un genocidio. A lo mejor el que había que regular era Mark Zuckerberg, no su tecnología. Tenemos herramientas para regular tecnología o para pretenderlo, pero no tenemos herramientas para detener muy rápido y de manera muy fehaciente a alguien que está haciendo una barbaridad con la tecnología. Que tampoco son fáciles de hacer, porque claro, serían herramientas sujetas a un posible mal uso, ¿no? A que de repente alguien decidiese que lo que hace esa compañía es malo para mis intereses y voy y lo meto en la trena, ¿no? Directamente. Pero tenemos que dotarnos de herramientas que permitan controlar el uso de la tecnología, no a la tecnología o no su desarrollo, ¿no? Sí, porque ahora hay un grupo de expertos, que entre ellos Sam Altman y varios de estos, pues que ya hablan de esta tecnología como un riesgo existencial comparable al cambio climático, a las armas nucleares, ¿no? No sé cómo lo ves. O sea, ¿estamos cerca del mundo de Terminator o todavía queda tiempo? No, lo que están es especulando con lo que puede hacer una inteligencia artificial, es un machine learning, a partir del momento en que muchos de los procesos de aprendizaje de las personas se asemejan a lo que hacen los algoritmos, ¿no? De ahí a especular que un algoritmo va a aprender de manera independiente, ¿no? Hay muchísima desinformación. O sea, en Google se dedicó a decir que un algoritmo había aprendido, no me acuerdo qué lenguaje, bengalí, si no recuerdo mal, lo había aprendido por su cuenta, y no era verdad. Es que estaba basado en una versión antigua del algoritmo donde efectivamente había un traductor de bengalí, ¿no? Entonces, habría que entender cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el aprendizaje automatizado y por qué son diferentes y hasta qué punto se puede crear una inteligencia artificial que aprenda sola, ¿no? O que tenga, digamos, su propia intencionalidad, que nunca ha ocurrido y yo no preveo que eso vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Mi impresión es que se refiere mucho más a los efectos sobre la sociedad. Es decir, lógicamente, y esto lo estamos viendo con la reevaluación de las tecnológicas, las tecnológicas que habían caído una barbaridad, lo que llevamos de años, un subidón como locas, ¿no? Y ya el caso de Nvidia es demencial, que ahora se ha metido en el club del billón de dólares, ¿no? O del trillón de dólares americano, ¿no? ¿Por qué? Pues por el efecto de la inteligencia artificial. O sea, el efecto de esto es, primero, que muchas de las Big Tech se han podido cargar a oleadas de decenas de miles de trabajadores ante la
expectativa de que los trabajadores que quedan son mucho más productivos utilizando algoritmos. Claro. Y es cierto, o sea, tú ves cómo son las nuevas versiones del Office de Microsoft o de la suite de Google, y es que tú le dices, léete por mí este hilo de mensajes y resúmelo en 2 bullet points o 3. Pues, ya te lo ha hecho, ¿no? Que lo siguiente que haces es, pues ahora quiero contestar a Monit, ¿no? Pues, pero no quiero contestar a Monit. Pues hazme una contestación preciosa en varios párrafos, elaborada, que se vea que he leído todo el hilo de mensajes. Lo coloca, ¿no? Ahora está por ver que la persona que hay al otro lado no diga, cógeme este mensaje que me acaba de llegar así de largo y resúmemelo en 2 bullet points. Claro. Eso es exactamente lo que pasará. Claro, menuda estupidez hemos hecho, ¿no? Exactamente, vamos a un mundo de besugos, ¿no? Claro, directamente. Entonces, ojo, o sea, no quiero que se entienda como crítica, ni siquiera lo que hemos hablado de los fallos o del abogado o de mi mujer, si es una u otra. No lo entendáis como crítica, esto va a mejorar. O sea, esto es cuestión de darle más datos y más datos, claro, ¿no? De hecho, la ventaja competitiva de una compañía en gran medida va a pasar a ser cuántos datos es capaz de generar sobre su actividad de manera sistematizada y constante para poder educar sus propios algoritmos, ¿no? Pero claro, si estos algoritmos de la noche a la mañana empiezan a provocar una enorme conmoción en los mercados de trabajo, una productividad desatada que hace que mucha gente ya no sea necesaria y una oleada, por ejemplo, de noticias inventadas que la gente acepta porque... Claro. Tal, pues hombre, efectivamente es un riesgo cuasi existencial. Claro, no, esto puede acabar, ya lo vimos con las redes sociales, ¿no? Pues imaginemos esto elevado a la enésima potencia gracias a la capacidad de estas nuevas herramientas de generar contenido que es dificilísimo. Bueno, ya lo hemos visto con los ejemplos que nos has puesto, dificilísimo distinguir de lo que es lo que es verdad de lo que no lo es. Aquí la Web3 puede ayudar, ¿no? O sea, claro, lo que certifiques en la cadena de bloques está certificado en la cadena de bloques y punto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tienes una trazabilidad de las cosas, ¿no? Entonces, se supone que hay una cierta conexión entre las dos ideas, ¿no? Y tienen que ayudar otras cosas, tienen que ayudar la percepción. O sea, la gente puede morirse de miedo con la inteligencia artificial pensando que le va a quitar el trabajo, pero en la práctica, la inteligencia artificial no es quien te reemplaza. Quien te reemplaza es un tipo que sabe utilizar la inteligencia artificial cuando tú no sabes. Es decir, la mejor manera de defenderse de esto no es ignorarlo y decir, ni criticarlo, ni intentar prohibirlo, que ya sabemos que es absurdo, ¿no? La mejor manera de defenderse de esto es entenderlo. Y cuando tu empresa quiera reducir porque sus trabajadores son más productivos, que tú seas de los que se queden porque has demostrado efectivamente esa proactividad, ¿no? Esa proactividad y esa productividad. Pues la verdad es que, bueno, el tiempo se nos echa encima, como siempre, es una maravilla hablar contigo, pero yo me voy a quedar con este... No, por favor, es un lujazo. Pero yo me quedo con ese mensaje, ¿no? La mejor manera, ¿no?, de navegar todo este cambio que estamos afrontando en este momento, pues es entenderlo, ¿no? Y yo, pues desde aquí aprovecho, para quienes me estén escuchando, para recomendar el último libro de Enrique, porque yo creo que nos puede ayudar mucho, arroja mucha luz, en especial, ¿no?, a esta parte de la cadena de bloques, la Web3, etcétera, ¿no?, de cómo hay tecnologías que nos pueden permitir construir una web mejor. Y antes de cerrar, yo te voy a formular una última pregunta, ¿no? Esto es la Web3. ¿Y tú la Web4 cómo te la imaginas? Sabe Dios. Cuando vuelvas de aquí 80 episodios. Claro, te quedan 80 episodios. Es que por lo complicado no es ver la evolución, es poner las fronteras. O sea, claro, mucha gente diría, no, la Web4 será cuando sea inmersiva y tridimensional. Para mí eso está en la 3. O sea, para mí el metaverso ya es técnicamente posible. Simplemente no se hace porque todavía no es un conjunto de protocolos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, la 4 podría ser la telepatía. Chips implantados, ¿no? Ya casi el transhumanismo, ¿no?, del que hablan ya algunos. En muchos temas puede ser muy, muy atractivo, muy interesante, ¿no? Piensa en medicina o en tal. Medicina, esto es brutal, porque necesitamos formas seguras de guardar toda la información que generan nuestros cacharritos, nuestros wearables, nuestros tal, pero queremos que esté muy segura y muy cifrada y muy todo. Entonces, pues hombre, tiene mucho sentido que vaya por ahí, ¿no? Pues nada, lo que está claro es que el reto delante es enorme, probablemente tan enorme como las oportunidades,
y lo que está claro es que hay que estar muy atento. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. Así que nada, aprovecho para darte 1.000.000 de gracias, Enrique. La verdad es que un placer tenerte contigo, con nosotros hoy en esta entrevista. Y nada, pronto nos vemos para que me firmes el libro. Y nada, de nuevo, 1.000 gracias. Encantadísimo. Lo que he intentado, sobre todo, que estos temas suenan intimidatorios o suenan complejos, es escribirlo de manera que se entienda bien, que se entienda. Se entiende. ¿No? O sea, he intentado que no sea, que sea algo que la gente pueda leer y encontrarse cómodo. Y el último capítulo, de hecho, es práctico. Oye, es que esto no es tan complicado. Métete en esto, haz esto, y te vas a enterar, ¿no? Realmente de cómo se hace. Sí, hay que perderle un poco el miedo, ¿no? Y animarse a probar, a experimentar un poco para entender mejor estas cosas desde dentro. ¿Ya te has hecho un wallet? Estoy a punto. Este señor de aquí arriba tiene uno. Mira. Sí. Pues nada, 1.000 gracias, Enrique. Un placer. A vosotros, como siempre. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.